Bueno, eso es lo que decía. En resumen, ¿no? En cambio, por debajo del punto crítico existe cambio de fase, ¿no? Va por ahí ya. Está un poquito mejor complementada a lo que dijo su compañera. De todas formas, esas dos personas me hablan al finalizar la clase. Ya yo no me acuerdo qué les prometí, si no me equivoco fueron 10 puntos, pero no sé si fue 10 puntos en su... ¿Qué les dije, chicos? A ver, lo que investigaban es... Solo dijo investigarlo. Como 10 puntos en el examen práctico, creo que dijo. No dijo punto. Solo dije investigar. Solo había Ya, que investigar, no dijo que de era punto. todas formas, chicos, a esas personas que ya No dijo. escuchan, de todas formas, está bien, chicos, no les dije nada, pero ya de todas formas, como ellos se tomaron la molestia de investigar, o sea, tuvieron esa curiosidad, bueno, esas dos personas me hablan al privado al finalizar la clase, ya yo voy a ver cómo compensarlo. ¿Está bien? Solo fueron dos personas, un hombre y una mujer, no me acuerdo sus nombres, pero ya de todas formas me hablan, por favor. Ya. Ya, entonces, chicos, supongo que ya todos tienen más o menos esta pequeña tabla que les realicé, ¿verdad? Es para que más o menos se les facilite a ustedes utilizar y ustedes sepan diferenciar en qué estado se encuentran. Por ejemplo, ustedes se van a encontrar en el estado de líquido subenfriado. En el primer de los casos, cuando su temperatura del estado en el que se encuentre sea menor a la temperatura de saturación. Ese es un primer caso. Otro caso sería cuando el volumen específico de su estado sea menor al volumen específico del líquido. Otro tercer caso en el que se pueden encontrar en líquido subenfriado es cuando su entalpía del estado sea menor a la entalpía del líquido. Y lo mismo con las variables de entropía y de energía interna. Entonces, para estos 5 casos que están acá, ustedes se van a encontrar en el estado del líquido subenfriado. No sé si queda claro, chicos, o tienen dudas acá. Son condiciones. Esta es la primera condición. Claro. La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Ahora, ¿cuándo ustedes se van a encontrar en el estado de líquido saturado? Su primera condición es cuando el título sea igual a 0. O otro caso es cuando el volumen específico de su estado sea igual al volumen específico del líquido. Lo mismo para la entalpía, cuando la entalpía de su estado sea igual a la entalpía del líquido. Lo mismo para la entropía y lo mismo para la energía interna. En este estado de líquido saturado, la temperatura de su estado va a ser igual a la temperatura de saturación. Y lo mismo para la presión. La presión de su estado va a ser igual a la presión de saturación. Todo esto es para el líquido saturado. Ahora, para el vapor saturado, aquí ya cambia la cosa. En este caso de vapor saturado, el título de su estado es igual a 1. Que quiere decir que todo su sistema va a estar contenido solamente por vapor. En este caso, existe otra condición. Ustedes se van a encontrar en el estado de vapor saturado cuando el volumen específico de su estado sea igual al volumen específico del vapor. Y lo mismo para la entalpía. La entalpía de su estado va a ser igual a la entalpía del vapor. Lo mismo para la entropía y para la energía interna. Y nuevamente, en el estado de vapor saturado, la temperatura de su estado va a ser igual a la temperatura de saturación. Y la presión de su estado igual va a ser a la presión de saturación. En este caso, en el estado de mezcla, su título se va a encontrar entre un valor intermedio de 0 y 1. ¿Qué quiere decir? El título en el estado de mezcla
puede tomar un valor de 0,5, puede tomar un valor de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etcétera. También en el estado de mezcla, el volumen específico de su estado que estén analizando también se tiene que encontrar entre un valor intermedio del volumen específico del líquido y del volumen específico del vapor. Y lo mismo con la entalpía. La entalpía de su estado que están analizando se tiene que encontrar entre un valor intermedio de la entalpía del líquido y de la entalpía de vapor. Lo mismo para la entropía y para la energía interna. Como podemos ver nosotros en estos tres estados, como ser el líquido saturado, vapor saturado y mezcla, la temperatura es igual a la temperatura de saturación y la presión es igual a la presión de saturación. En esos tres estados es en lo único que coinciden, de que sus temperaturas y sus presiones son igual a sus valores de saturación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o está todo claro? Todo claro. Hablen, chicos, porque es importante que sepan definir ustedes, bueno, que sepan definir estados. Entonces, el último estado es el estado de vapor recalentado. Cuando ustedes van a tener vapor recalentado. En el primer de los casos puede ser cuando su temperatura del estado que están analizando sea mayor a la temperatura de saturación, o cuando el volumen específico del estado que están analizando sea mayor al volumen específico del vapor. Lo mismo con la entalpía, cuando la entalpía del estado que están analizando sea mayor a la entalpía de vapor. Y lo mismo con la entropía, lo mismo con la energía interna. Entonces, espero que haya quedado claro, chicos. Si ustedes quieren, no sé, pueden copiar esto en una hoja aparte o lo pueden imprimir. Esto se lo hice para ustedes. Bueno, espero que les sea de utilidad. Entonces, vamos a seguir definiendo estados. En este caso, la anterior ayudantía, definimos estos tres, bueno, este estado de acá, el cual se encontraba como líquido subenfriado. Ya espero que hayan visto el video, porque se están grabando las ayudantías, chicos. Este es el estado 2, 3, 4, 5. Y acá hicimos un pequeño diagrama, presión versus volumen específico. Entonces vamos a seguir con este estado de acá. Supongamos que el ingeniero nos dice que tenemos un sistema el cual se encuentra a una presión de 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y con un volumen específico de 0,001044. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes primero? Lo primero que ustedes tienen que hacer es, con esta presión de 2,81, ustedes se van a la tabla y buscan a esta presión sus volúmenes específicos del líquido y del vapor. Entonces, vamos a tabla, a la presión de 2,81, y como podemos ver, la tabla de saturación es esta primera tabla, y realizamos la comparación con la presión de 2,81, que estaría más o menos acá. Entonces nos vamos con esta presión de 2,81 y buscamos los valores del volumen específico de líquido y de vapor. Espérenme un rato. 2,81. Entonces acá está, 2,81. Y anotamos los valores del volumen específico de líquido y del vapor. Entonces vamos nuevamente a nuestro problema y copiamos todo eso.
Se lo vamos a poner por acá más o menos. Entonces, como les dije, ustedes se van con esta presión de 2,81 y anotan el volumen específico del líquido, y el volumen específico del vapor. Y me dicen cuánto es, chicos. A la presión de 2,81, cuánto es el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Aquí está la tabla y ustedes me dictan los valores, por favor. Del líquido es 0,001071. ¿Cuánto era? 0,001071. 1071, ¿cierto? ¿Y del vapor cuánto es? 0,655. 655, ¿cierto? Ya, una vez hecho eso, ustedes comparan cómo es el volumen específico de su estado, en este caso, el volumen específico del estado 6, con respecto a estos volúmenes específicos. ¿Cómo es, chicos? ¿Es menor, es mayor o se encuentra entre un valor intermedio de estos dos? Es menor. ¿Es menor? ¿Están todos de acuerdo? Sí, Entonces, es menor. Es menor, ¿cierto? Entonces, si el volumen específico del líquido, el volumen específico de nuestro estado 6 es menor al volumen específico del líquido, ¿en qué estado nos encontramos, chicos? Líquido subenfriado. Líquido subenfriado, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí. Fíjense en su tabla todos. Sí. Y entonces, ¿cómo ustedes están en líquido subenfriado, chicos? Lo que ustedes van a hacer, en este caso, ustedes se van a ir nuevamente a tabla, pero en este caso con este volumen específico, porque este es el volumen específico real. Entonces, ustedes con este volumen específico 6 se van a tabla y me definen sus demás variables termodinámicas. Entonces, nuevamente vamos a tabla. Voy a borrar esto de acá. Entonces, vamos nuevamente a tabla, pero en este caso ya con este valor del volumen específico. Vamos a tabla y buscamos ese valor del volumen específico, donde nosotros sabemos que en el estado del líquido subenfriado, la anterior clase dijimos que el volumen específico en líquido subenfriado es aproximadamente igual al volumen específico del líquido, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a tabla y buscamos un volumen específico del líquido que sea aproximadamente igual a nuestro volumen específico del estado. Entonces, ¿cuál es el que se aproxima más, chicos? Si buscamos acá, en esta tabla. Como podemos ver acá tenemos 0,001008. ¿Se aproxima o no se aproxima, chicos? No. No se aproxima, ¿cierto? Si bajamos más acá, este valor, ¿se aproxima o no se aproxima, chicos? Sí. Sí se aproxima, ¿cierto? Entonces, estos van a ser los datos que yo voy a anotar. Entonces, nuevamente, vuelvo a mi ejercicio y anoto esos valores. Entonces, vuelvo a mi ejercicio y anoto esos valores. Entonces, anotamos
¿Qué variables me faltan definir? Ya tengo la presión. Y ya tengo la presión de mi estado 6, ya la tengo. Tengo el volumen específico de mi estado 6. ¿Qué variables me falta definir? Me faltan definir, chicos. Me falta la temperatura de mi estado 6. La temperatura de mi estado 6. ¿Cuánto va a ser la temperatura, chicos, de mi estado 6? ¿Van a ser o no los 100 grados centígrados? 100,01. 100,01 grados centígrados. Y ahora, ¿qué variables más me faltan? Ya tengo yo el volumen específico. Me falta la variable de entalpía. Yo sé que en el estado de líquido superenfriado, la entalpía de mi estado va a ser aproximadamente igual a mi entalpía del líquido, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el valor de mi entalpía de líquido? ¿Cuánto es, chicos? 100,05. Muy bien, 100,05 unidades kilocalorías sobre kilogramos. Ahora, la otra variable sería, ¿cuál sería? Energía interna. Entropía. La entropía. Como les dije, en el estado de líquido superenfriado, la entropía de mi estado va a ser aproximadamente igual a la entropía del líquido. ¿Y cuánto sería, chicos? 0,312. 0,312. Aquí está la entropía del líquido. No lo pueden ver. Esta línea acá es la entropía del líquido. Y es 0,312. Sus unidades, kilocalorías sobre kilogramos por grado centígrado, ¿cierto? O por grados Kelvin. Lo mismo. Y ahora, ¿cuál es la otra variable que me falta, chicos? Energía interna. Energía interna. Entonces, mi energía interna de mi estado 6 va a ser aproximadamente igual a la energía interna del líquido. ¿Y cuánto es la energía interna del líquido? 100,02. 100,02, está bien. $100,02. Y ahí, chicos, ya estaría lo que sería su definición de estado. Y en este caso, para el estado de líquido superenfriado. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Está todo claro. Realizar con la tabla 241. ¿Cómo? También se puede realizar con la tabla 241, le decía. ¿Con esta tabla? ¿Con esta, cierto? Igual se puede, chicos. Si quieren, buscamos ese volumen específico y, si no me equivoco, son la misma variable. Ahorita lo comprobamos. Buscamos un volumen específico de líquido que se aproxime al que nosotros tenemos. Que era 0,01044, ¿cierto? Y está por acá. Está acá. Copiamos esos valores. Vamos a recortar esto. Ya. Nos fijamos. Este es el volumen específico de líquido, que es 0,01044. Y si buscamos mi entalpía de líquido, que es
100,05. No sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver o no, chicos? Acá, la entalpía de líquido, que es este cuadro de acá. Esta es mi entalpía de líquido, 100,05, y es lo que calculamos, ¿cierto? La entalpía de mi estado 6, que es aproximadamente igual a mi entalpía de líquido, que es 100,05. Y con respecto a la entropía, que sería esta acá, 0,3120. ¿Eso no es igual? Mi entropía del estado 6 que es aproximadamente igual a mi entropía de líquido, que es 0,312, que es lo mismo. Y ahora, ¿qué pasaría acá? Yo no tengo energía interna, pero yo conozco una fórmula que me relaciona la energía interna con la entalpía, ¿cierto? ¿Quién me dice esa fórmula? La energía interna es igual a la entalpía menos la presión por el volumen específico por el factor de corrección. ¿Calculamos o no la energía interna, chicos, con esa fórmula? Vamos a ver que nos va a salir lo mismo. Ya la vamos a calcular. Ya, espérenme, chicos, un ratito, espérenme, por favor. Es que tengo una clase ahorita y solamente voy a entrar al Zoom y nada más. No voy a prestar atención, voy a estar con ustedes. Ya, chicos, entonces, cada vez que ustedes se encuentren en el estado de líquido superenfriado, chicos, ustedes se van, como en este caso, como tenemos el volumen específico de mi estado 6, y como yo veo que el volumen específico de mi estado 6 es menor a mi volumen específico de líquido, yo me voy con este valor que es menor al otro valor con el que estoy haciendo la comparación. No sé si me doy a entender. Como en este caso el volumen específico 6 es menor al volumen específico de líquido, entonces yo agarro el volumen específico 6 y con ese valor me pongo a definir mis demás variables. En la anterior ayudantía hicimos este ejercicio. ¿Qué pasó? Yo tenía una presión de 1,033 y tenía una temperatura de 38,75. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Tomé esta presión de 1,033, y con esta presión fui y busqué mi temperatura de saturación y me dio 100,01 grados centígrados. Entonces, una vez encontrada esta temperatura, yo procedí a realizar la comparación. Entonces, yo pude ver que mi temperatura de mi estado 1 era menor a mi temperatura de saturación. Entonces, yo dije, como mi temperatura de mi estado es menor a mi temperatura de saturación, yo sé que estoy en líquido superenfriado. Entonces, con este valor de temperatura, yo me fui a definir mis demás variables. Y sucede lo mismo con este caso, chicos, con el volumen específico. Yo voy con ese valor que es menor. No sé si queda claro, chicos, o tienen dudas. Auxilio, una pregunta, por favor. ¿Sí? En la primera tabla que usamos hay dos valores del volumen que son iguales. ¿Estaría correcto usar cualquiera de los dos? ¿Cómo? A ver. En la tabla hay dos valores. Ahí en la tabla, aquí en la que usamos ahorita hay dos valores de volumen que es 0.001044. ¿Estaría correcto usar cualquiera de los dos ya que son valores aproximados por lo que veo?
Sí, se podría usar, chicos, se podría. En acá me dicen, ¿cierto? Si no me equivoco, se refieren a esto. De que en acá yo tengo dos valores de 0,001044. Si se fijan, la temperatura varía mucho o no varía, chicos. 100,01, 100,058, no varía mucho. Y en acá la entalpía, 100,05, 162, tampoco varía mucho. No pasa nada. Pero ya van a haber más ejercicios en el que se les va a hacer más fácil. O sea, por ejemplo, no va a ocurrir este pequeño caso. Pero en este caso pudieron usar cualquiera, no pasa nada. Como les digo, sus valores no difieren mucho, son similares. La temperatura es casi similar. El volumen específico es igual, ya está bien, no pasa nada. Si nos fijamos, la entalpía es casi similar, no varía mucho. La entropía también es casi similar, no varía mucho, 0,31, 31,2, 0,31, 31,35, no varía mucho. Y con la energía interna tampoco varía mucho, solo varía en decimales. ¿Está claro o no, chicos? Pudieron usar cualquiera, no pasa nada. Pero como les digo, van a haber ejercicios en el que su valor va a estar más especificado. No. ¿Se entiende o no, chicos? ¿O tienen dudas? Se entiende. Entiendo, sí. Quiero que quede claro, chicos, eso. Es importante que sepan definir ustedes sus estados termodinámicos. Entonces vamos a seguir. Ya. Entonces ya vimos los dos casos para definir el estado de líquido superenfriado. Entonces vamos al siguiente estado termodinámico. Ya, tenemos este estado termodinámico. Un estado 7 en donde me dan mi temperatura 7, que va a ser igual a 205 grados centígrados y una entalpía de 138,7. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo agarro esa temperatura que tengo, con esta temperatura me voy a mis tablas termodinámicas. Voy y busco esa temperatura de 205. Vamos y buscamos esa temperatura de 205. No nos olvidemos. A ver, ¿dónde está? Todo esto de acá es de la temperatura. A ver. Vamos a buscar una de 205, 205, 205. Y se encuentra por acá. 205. Entonces ya encontré mi temperatura. Esperen un rato, chicos, a ver. Ya. Ya, yo ya encontré esa temperatura ya. Ya. A ver. Ya, ¿se ve, cierto, chicos? Ahí está la temperatura de 205. Sí. Ya, entonces, esperen un ratito. A ver. Ya, entonces, yo entro. O sea, ya tengo la temperatura de 205.
Y yo con esta temperatura voy y hallo, bueno, o encuentro mi entalpía de líquido y mi entalpía de vapor. Y ustedes me dicen cuáles son esos valores, chicos. Entalpía de líquido y entalpía de vapor a esa temperatura de 205. Entalpía de líquido es 208,91. 208,91, ¿cierto? Y mi entalpía de vapor, 667,3. ¿punto cuánto? 3. Punto 3, ¿cierto? Ya una vez hecho eso, yo procedo a comparar, chicos. ¿Qué es lo que voy a comparar? Como yo tengo acá entalpía de líquido y entalpía de vapor, y tengo la entalpía de mi estado, procedo a comparar cómo son las entalpías con respecto a mi entalpía de mi estado. Entonces yo sé que si la entalpía de mi estado es menor a mi entalpía de líquido, voy a estar en el estado del líquido superenfriado, ¿cierto? En otras palabras, Sí, es menor. si mi entalpía de mi estado 7 es menor a mi entalpía de líquido, yo sé que estoy en el estado del líquido superenfriado, ¿cierto? En este caso, mi entalpía de mi estado 7 es menor a mi entalpía de líquido, ¿no, chicos? Sí, es menor. ¿Es menor? Entonces, ¿en qué estado estoy yo? Líquido Estoy en el superenfriado. estado de líquido superenfriado, ¿cierto? Entonces, nuevamente, yo con esa entalpía que es menor, voy y defino mis demás variables termodinámicas. Con esa entalpía yo voy y defino mis demás variables termodinámicas. Entonces yo tengo que ir a tabla y buscar el valor de esa entalpía, 138,3. Entonces, vamos a tabla nuevamente. 138,3, no se olviden. Entonces yo voy y busco esa entalpía de 138,3. Aquí yo pillo 138,95, pero yo quiero ser exacto, a ver, entalpía. Y me encuentro acá. Esta es la columna de entalpía de líquido. Y yo sé que en el estado de líquido superenfriado, la entalpía de mi estado va a ser aproximadamente igual a mi entalpía de líquido. Y busco un valor que se aproxime. Y yo veo acá 138,3. Este valor se aproxima. Entonces, toda esa columna horizontal van a ser los valores de mi estado termodinámico que se encuentra en líquido superenfriado. Entonces yo voy y anoto esos valores, chicos. ¿Están todos con su tabla, chicos, o no? Para que ustedes me dicten los valores y no esté perdiendo tiempo así recortando las imágenes y todo. Sí, estamos con tabla. Pues estamos bien así. Vamos con tabla. ¿Estamos bien así, chicos, o ustedes me dictan directamente los valores? Está bien así nomás. Ya, entonces. Tengo un latino, chicos. No quiero abrir mi teclado. Ya, entonces, yo ya sé que estoy en estado de líquido superenfriado. Si se corta, chicos, vuelven a ingresar, por favor.